Vamos a conversar y profundizar sobre este tema con Dimitri Zemanche, el exministro del Interior, que ya está con nosotros a través de la videoconferencia. ¿Cómo está, señor Zemanche? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es su evaluación respecto a estos 60 días que vencen hoy sobre estado de emergencia? ¿Han habido resultados positivos? ¿Estos resultados positivos además son sostenibles en el tiempo si es que finalmente se retira esta medida? ¿Cómo ve la situación? A ver, en principio tendría que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el alcalde Allison en la mañana, en el que señala claramente que un estado de emergencia es un instrumento que por sí solo no resuelve ningún problema. Puede ayudar, pero dentro de una estrategia integral. Usted mismo hace unos minutos comentó justamente eso. Si no se tiene una estrategia integral, de nada va a servir los instrumentos que se tengan. Es decir, si tenemos un enfermo y tenemos un médico que le receta un medicamento que no toma, no es el problema del medicamento, es el problema que no se está haciendo uso de ese medicamento adecuadamente en las dosis que se debería. Los estados de emergencia funcionan cuando hay un plan que está claramente diseñado y en el que intervienen todos los sectores, porque acá tenemos una lógica totalmente perversa de creer que la seguridad ciudadana solamente está en manos de la policía. ¿Quiénes son los que fiscalizan que los mercados ilícitos sigan existiendo, los mercados de autopartes robadas, donde se venden celulares robados? ¿Acaso la policía puede cerrar esos locales? No, son los fiscalizadores municipales. Entonces tiene que haber también la integralidad del Estado. Tiene que haber una respuesta del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia a través del INPE. Es decir, todo el Estado tiene que responder. Si seguimos en la lógica de solamente policializar el problema de la seguridad, vamos a seguir teniendo esos problemas. Además, tenemos 14 distritos que han sido declarados en emergencia por 60 días, que hoy día se vence. ¿Y qué creemos? ¿Que los distritos son amurallados? ¿Que el delincuente solamente se va a quedar en esos distritos? Si hay delincuencia es porque la delincuencia sabe dónde puede cometer el delito. Es una delincuencia organizada. Claro. Y lo más probable, señor Zemanche, es que en este tiempo donde efectivamente en esos distritos ha habido un refuerzo de la seguridad, esos delincuentes se hayan migrado a otras zonas que no están aseguradas. Y por eso vemos efectivamente algunas cifras que han descendido relativamente, ¿no? Pero se quita el estado de emergencia y ¿qué pasa? De 14 distritos, 4 nada más han descendido a ciertas cifras, pero en 10 no solamente se han mantenido, sino que han aumentado. El problema entonces no es si se extiende o no se extiende una declaratoria de emergencia, sino hay un plan integral, no solamente el plan que pueda buenamente diseñar el ministro del Interior, porque nuevamente pensamos que si bien ese es el sector que tiene que dirigir, que tiene que liderar, también tienen mucho que decir los demás sectores, el MTC a través del transporte, el Ministerio de Justicia a través del INPE, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Todos los sectores tienen que involucrarse en la lucha contra el crimen organizado, porque no estamos hablando de delincuentes que pululan por la calle, estamos hablando de organizaciones criminales que tienen líderes que saben cómo van a actuar. Ninguna persona va a ir a extorsionar cuando está caminando el policía por esa calle, pero deja de estar el policía porque el policía no puede estar las 24 horas parado en una esquina y entonces viene la extorsión. Hemos visto en menos de 24 horas en La Victoria un estallido que ha dejado a 5 heridos. Tenemos hace pocos días nada más, el 25 de octubre, un músico que fue asesinado en San Juan de Miraflores. Tenemos 7 muertes entre Ate con Villa María del Triunfo. Entonces vemos que los sicarios están en este momento construyendo su territorio, están logrando lotizar el país. Si nosotros no hacemos nada como Estado, ya ni siquiera como gobierno, como Estado, vamos a enfrentar a una situación más grave. Cada vez el enfermo va a estar más grave y el remedio no nos va a gustar. Ese es el gran problema, porque los remedios que vienen no le van a gustar a muchos. Por ejemplo, deberíamos ya estar pensando en abrir nuevamente el frontón y que ahí vayan todas las personas involucradas
a extorsiones, sicariatos, homicidios gravosos, que vayan a ese penal en el Frontón y que no tengan ningún derecho a visita personal, que cualquier visita sea a través de videoconferencia, para que no puedan ingresar ningún objeto, nada ingresa. Todo lo único que ingresa va a ser la comida y la ropa que le lleve el Estado. Entonces tenemos que comenzar a pensar en situaciones que obviamente a muchas organizaciones no les va a gustar, pero acá tenemos que ponderar cuál es el principal derecho, el derecho del ciudadano a vivir en paz o el derecho del delincuente. Sí, y es bueno que toque el tema del crimen organizado, ¿no? Porque desde el Ministerio del Interior se han ufanado en resaltar algunas cifras de disminución, como usted decía, solo en 4 distritos de los 14 en emergencia, pero que tienen que ver además con ese delito de raqueteo, del carterista, del asaltante al paso. Pero estamos teniendo récords de homicidios en lo que va del año. Cifras nunca antes vistas, récord de extorsiones denunciadas también. Eso es crimen organizado. A ese delincuente no lo vamos a encontrar jalando una cartera en la calle. Exacto, justamente acá hay que diferenciar el delito de bagatela, el bugiazo, el carterista, el que te asalta en la calle. Ese es el delincuente común que puede generar zozobra, pero lo que hemos visto en estos últimos meses, que ha generado incluso la paralización del transporte, porque ha sido la primera vez que ha habido una huelga exigiendo seguridad, porque siempre han habido huelgas pidiendo que la gasolina baje, que los repuestos puedan ser a menor costo, pero es la primera vez que el transporte ha parado por temor a seguir siendo extorsionados y asesinados. Hay varias personas, varios trabajadores del transporte que han sido asesinados por no pagar las extorsiones. Estamos hablando de organizaciones criminales que ya tienen toda una estructura y que saben cómo extorsionar. Se han hecho dueños de hoteles, se han hecho dueños de pollerías. Mucha gente ha tenido que cerrar sus comercios y salir de esos distritos por temor a seguir siendo extorsionados, porque no solamente es una cuestión de pagar al extorsionador, viene otro grupo y también quiere su cupo, y las peleas que hay entre los grupos generan que justamente haya este sicariato, porque están en este momento, como en el año 30 en Chicago, están tratando de lotizarse el país. Si logran hacerlo, si logran enquistarse, si logran poner los cimientos, pronto en el 2026 vamos a tener autoridades electas con el dinero del crimen organizado. Ya podemos decir que muchas personas han sido electas con dinero del narcotráfico del Brain, con dinero de la minería ilegal. De la tal ilegal. Y sabemos qué es lo que pasa cuando eso sucede. No hay leyes para enfrentar la minería ilegal, no hay leyes para enfrentar el narcotráfico. ¿Qué va a pasar cuando las organizaciones criminales, el Tren de Aragua, los malditos de no sé cuánto, comiencen a poner alcaldes, autoridades, congresistas? Correcto. ¿Qué va a pasar en ese estado? Correcto, muy buen punto, lo vamos a dejar ahí porque el tiempo nos vence, pero efectivamente, algo tenemos que hacer porque si no tenemos que mirarnos en el espejo de Ecuador o de México. Pero el liderazgo tiene que ir acompañado con credibilidad, con compromiso y con legitimidad. Si no hay legitimidad, ¿cómo se puede liderar algo? Y no estamos hablando del ministro, estamos hablando del Estado y del gobierno. Correcto.